Wow, creo que la única vez que había probado algo similar no se parecía en nada, es algo totalmente distinto. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Si el letrero que está atrás de mí no les dice nada del lugar en donde estamos, no sé qué les puede decir, pero creo que algunos ya saben que estamos en Veracruz, al norte del estado, porque recuerden que es bastante extenso. Hoy empezamos una serie de videos que se vienen al canal súper buenos, donde vamos a poder comer comida de la Huasteca. Hay mucho que conocer, mucho que probar, y justo como estamos a unas 3 horitas y media de la Ciudad de México, creo que puede ser la mejor opción en esta Semana Santa. Así que, bienvenidos a Tuxpan. Para empezar este recorrido por Tuxpan, vamos a desayunar bien en un típico desayunador que se llama el 303. Hay que destacar que ahorita, antes de empezar, un buen camarada se acercó y nos regaló este squid rojo, el de fresa. Me están contando que acá se consigue mucho más fácil, así que hay que abrirlo. Yo me iba a pedir un café lechero, pero también creo que combina perfecto con el huevo. Este se llama el machuco, que es plátano macho, huevo, chicharrón, cebolla y chile. Vamos a empezar a comer con un poquito de la salsa. Miren que este olor del chicharrón me estaba empezando a llegar desde que me pusieron el plato en la mesa. Les había dicho que le iba a poner salsa, pero preferí no ponerle justo porque me acordé el dulzor del plátano. Creo que esto está bien para empezar. Ahorita le agregamos un poquito de la salsa acá, que nos acaban de decir que es de chinacates, que es esta cebollita que no le crece tallo, chiquita, parecida a la cambray, que también va a saber muy bien junto con esto. Este es el desayuno número 1. Y también tenemos algo por acá que es súper típico, así que de una vez. Masa pellizcada y bañada con manteca de cerdo y tu salsa de preferencia. Perfecta por sí sola, pero con su buena cecina sabe mejor. Reconocida en el área, amada por los locales y también estoy seguro que por muchas personas que vienen aquí de vacaciones o de visita, la famosa estrujada, con este color tan característico, verde, cremoso y obviamente su trozo de cecina completo. Esta sí podría ser como una comparativa que seguro a muchos de ustedes se les viene a la cabeza cuando ven la estrujada. Unos chilaquiles, un poco de masa. En este caso está mucho más gruesa, de hecho en la preparación se ve. No son uniformes, no son triangulares, sino que es una mezcla de todo, bañada en el pipián. Y de hecho hay una historia bastante única aquí en este lugar, el 303, con la estrujada, porque me están contando que como este es 24 horas, este es el alimento que tienes que comer previo a que te vayas a dormir después de la fiesta. Esto cura la cruda, 24 horas, vienes por tu estrujada, ya sea verde, ya sea roja, ya sea de pipián, y con tu trozo de cecina. A comer se ha dicho y a curar la cruda. Este es un lugar al que tienen que venir porque se siente muy familiar, ya sea que vengan ustedes solitos a echarse su café. Me han contado que también un viaje de familia por las vacaciones, definitivamente es algo que tienen que venir a conocer. Pidan lo que pidan, estrujada, huevito, también tienen huevito con camarón, los clásicos bocoles, enchiladas, de todo un poco. Es una recomendación garantizada. ¡Vámonos! De lucha es un hombre macho, pues viene de tierra azteca. Te recibe con un apapacho, Tuxpan y la Huasteca. Si creías que el ostión solo se podía comer frío, ahora te va uno caliente, con toques de pimienta y receta especial de la casa. Esto que tengo aquí yo nunca lo había visto. Son ostiones, creo que se alcanzan a percibir súper bien, pero la manera de preparación no las había visto nunca. El ostión a la pimienta, receta secreta de este lugar, y también para acompañar un guatape por acá, que para el que no lo conozca es como una sopa hecha con masa, con chiles de camarón. Todo en complemento para que tengas una entrada deliciosa. ¡Wow! Creo que la única vez que había probado algo similar no se parecía en nada, es algo totalmente distinto. El ostión muchas veces se nos llena la cabeza como algo frío, con su salsita, la clásica de botella de vidrio, y directamente la concha a la boca, pero esto tiene una preparación muy especial que de hecho no les podemos decir, y entiendo por qué.
tiene sus años mucho de existir. No desaprovechen la oportunidad de ponerle esta salsa, puro chilito seco con limón, que combina perfecto con esta parte fuerte que tiene el ostión. Está increíble. Lo mejor de todo es que creo que no les mencioné, pero la tortilla es recién hecha a mano, en el comalito, todo bien limpio, del tamaño adecuado para que sea una o dos mordidas y después le entremos ya sea al guatape o a todo lo demás que pedimos. Con su permiso. Segunda cosa, y como estamos aquí a las orillas del río, qué mejor que escuchar música en vivo. Así que si no me entienden muy bien, ya saben por qué es, pero no podemos desaprovechar la oportunidad, amigos. Obviamente, para probar la torta de hueva con sus respectivos taquitos, acompañando de 4 salsitas. Esta, mi buen amigo Horacio me dijo, es lo mejor, lo que tienes que probar. Así que báñala de la salsa, agárrate una tortillita y de ahí el taquito completo. Fíjense que yo pensé que iba a ser como una balanza. De un lado, no manches, está liberado todo el sabor del pescado. De un lado el huevo y del otro el pescado al mismo nivel, pero totalmente creo que solo sirve el huevo para poder generar el panqueque, que se mantenga todo en orden. Pero no, o sea, espera, me deja acomodar mis ideas. Se me está yendo la onda. Aparte por acá se puede ver cómo la textura de la hueva se mantiene en la tortilla. Que básicamente es como una tortilla española. No puedo creer la cantidad de pescado que estoy sintiendo en mi boca. Y eso que solo es la hueva. Una forma muy interesante, muy distinta de comer mariscos calientes. Y eso que no hemos probado, algo que no son mariscos. Estos son los taquitos jornaleros. Haciéndole honor a la cocina huasteca, estamos utilizando también maíz envueltos en hoja de plátano para que se mantenga el calor. Rellenos, huevito con frijol. Sencillo, acompañamiento perfecto para todo lo que estamos comiendo. Y yo los dejo porque voy a acabar mis taquitos y nos vemos en la cena. ¡Provecho! La clásica torta de cueritos que todos aman en Tuxpan y sí o sí debe ir con agua de horchata porque si no, no sabe. Fresco por la mañana, tarde y hasta en la noche. Si vienes a Tuxpan, tienes que venir al Deportista para probar, evidentemente, una torta de cuerito con queso. Hermosa, con estos brillos y algo muy característico de por acá. A lo mejor a algunos nos suena un poco extraño, pero de que se vea antojable, se ve antojable. Así como se escucha, definitivamente sabe esta torta. Digamos que hasta cierto punto es sencilla, porque creo que todos, o por lo menos la mayoría de los que estamos viendo este video, sabemos lo que es el cuerito de cerdo. Se agarra la piel, se lava, se pone en vinagre de 8 a 10 días dependiendo el corte, dependiendo qué tan grueso es, y después se pone con todos los ingredientes que podemos ver por acá, en el envase, las especias, el chile agarra color, se pasa a filetear y después se pone en la torta. Uno pensaría que hasta podría imponer, pero con la mezcla del queso que se tiene perfecto, ¿por qué lo hacen? Y con la sencillez del pan, todo lo aligera y lo neutraliza. Muy chido. Y aunque digamos que en la Ciudad de México todo ponemos adentro de un molillo, esa es la prueba, que en Tuxpan también se atreven a hacer ese tipo de cosas y es tradición de años. Aparte, ¿saben qué está bien único? El color me lo esperaba un poquito más pintado por todas estas especias, por el chile que le ponen, que de hecho ya me mencionaron, este que se ve acá. Yo pensé que era un chile jalapeño, pero me contaron que por acá le dicen el chile picapájaro. Muy único, ya saben que en cualquier región del país se le conoce como la región lo manda, así que nosotros vamos a mencionarlo así. Todas las personas que me he encontrado aquí en Tuxpan y les menciono que voy a venir a comer al Deportista, absolutamente todas me dicen, tienes que pedir lo que tenemos aquí en la mano, la clásica agua de horchata. Obviamente también me mencionan la tortita de cuerito con queso, pero esto es el acompañamiento perfecto. Y es algo que yo no he visto en otro lugar, porque es una horchata muy distinta. Por ahí pude ver que la hacen con un poco de hielo, le echan todos los menjurjes secretos, que ahora sí ya preguntamos, el lugar tiene más de 70 años. Veo por qué es tan famosa, veo que tiene sus años, así que vamos a combinarlo, que vas a ver perfecto junto con la torta. ¡Ah, caray! Es como... ¡Ay, güey! Es como una crema de horchata con leche con coco. Veo por qué todos me recomendaban esto. ¡Wow! Aparte tiene como un golpecito hasta atrás. Ya cuando lo estás tomando, se siente por acá. Esto es dulce, no les voy a mentir, es demasiado dulce, pero combina perfecto con el vinagre de buena calidad que tienen para la torta. Esta es la combinación ganadora, perfecta la bebida para acompañar tu tortita o cualquier otra cosa que comas aquí.
Obviamente no podíamos irnos, esto es originario de aquí, de Tuxpan, un buen timbaquey. Les voy a explicar qué es lo que tiene porque también es todo un show ver cómo lo preparan. Plátano machacado y después lleva aquí un raspado de grosella, hasta arriba leche evaporada y sobre todo el hielo para decorar y también para dar ese toque de frescura y que seguramente también cae súper bien a esta hora del día. ¡Ay, güey! Este es como un raspado en esteroides, está increíble. Aparte que esto, que es el plátano, sí pasa totalmente por el popote. Muy bueno, bastante dulce, eso sí, no les voy a engañar, pero creo que una vez al año no hace daño, dirían por ahí. ¡Oh, caray! Con eso sí vamos a caer rendidos. Pero no hay mejor lugar en redes que la garnacha que apapacha. Hemos comido de todo en este día. Desayuno, comida y cena 100% recomendados. Mariscos, carne, estos postres. Nos vamos felices de Tuxpan en este primer día. Si quieren saber todas las direcciones y los precios, se los vamos a dejar en la parte de la descripción para que vengan a comer aquí a Tuxpan con todo gusto. Y si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de acá abajo. A mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video y también recomiéndenos más lugares, obviamente de Tuxpan y también de otro estado de la República a donde quieran que vayamos a grabar. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Que apapacha! Miren, me andan diciendo que esa es la técnica adecuada para que el plátano suba. Hasta se ve raro, pero miren, yo solo hago lo que me dicen los locales de por acá. Y ahora sí que ya está todo bien combinado. Machacadito el plátano. Aquí el buen Horacio nos está dando los buenos consejos de Tuxpan. ¡Vámonos!